Bienvenidos a Spanish Healing Stories. A veces, las respuestas más grandes no llegan como un golpe de suerte. Llegan en voz baja. En una tarde cualquiera. En una frase que alguien dice sin saber que va a quedarse dentro de nosotros durante años. Andrés tenía 34 años y trabajaba en el almacén de una pequeña fábrica a las afueras de Valencia. Cada mañana se despertaba antes de que el cielo terminara de aclarar. La alarma sonaba a las 5:30, siempre con el mismo tono seco, siempre en la misma habitación pequeña, siempre con esa sensación pesada de no haber descansado del todo. Se levantaba despacio, se lavaba la cara con agua fría y preparaba un café solo en la cocina. Casi nunca se sentaba a beberlo. Lo tomaba de pie, junto a la encimera, mirando por la ventana del patio interior mientras la ciudad empezaba a moverse al otro lado de las paredes. Al principio el café estaba caliente, amargo, fuerte, pero muchas veces terminaba enfriándose entre sus manos, porque Andrés se quedaba unos segundos mirando nada, con los pensamientos quietos, como si antes de salir de casa ya supiera exactamente cómo iba a ser el día. Luego bajaba las escaleras sin hacer ruido y caminaba hasta la parada del autobús. El autobús era viejo. Olía a humedad, a metal, a sueño acumulado. A esa hora viajaban siempre las mismas caras. Una mujer con uniforme de limpieza, dos hombres con botas de obra, un chico joven con auriculares, una señora que llevaba una bolsa de tela sobre las rodillas. Nadie hablaba demasiado. Andrés se sentaba junto a la ventana y veía pasar las calles todavía grises, los semáforos parpadeando, los comercios cerrados, las persianas metálicas cubiertas de polvo. Después, poco a poco, la ciudad se iba abriendo hacia las afueras. Los edificios quedaban atrás. Aparecían terrenos vacíos, naves industriales, caminos estrechos y, más lejos, algunas hileras de olivos bajo la luz pálida de la mañana. La fábrica estaba al final de una carretera secundaria. No era grande. Un almacén, una zona de carga, oficinas pequeñas, un patio de cemento y una verja metálica que chirriaba cuando el viento soplaba desde el campo. Andrés fichaba, se ponía los guantes, revisaba la lista del día y empezaba. Cajas, palés, etiquetas, camiones, inventario. Una cosa detrás de otra. El trabajo no era terrible. Eso era lo más extraño. Nadie lo trataba especialmente mal. Tenía un sueldo que llegaba justo para pagar el alquiler, la comida, la luz y poco más. Sus compañeros eran gente sencilla, cansada, con bromas repetidas y quejas antiguas. A media mañana, mientras movían cajas o esperaban una descarga, alguno decía: «La vida es así, Andrés, trabajar, pagar y aguantar». Otro añadía: «Los sueños son para la gente que tiene dinero, tú no te metas en líos». Andrés sonreía un poco, como si estuviera de acuerdo. Pero por dentro, cada vez que escuchaba esas frases, algo pequeño se cerraba. Porque él también había tenido un sueño. No era un sueño enorme. No quería hacerse rico de la noche a la mañana. No imaginaba una vida de lujo ni una casa frente al mar. Solo quería abrir algún día un taller pequeño, un taller mecánico de barrio, un lugar donde pudiera arreglar motos, bicicletas, motores sencillos. Un espacio con olor a aceite limpio, herramientas ordenadas en la pared, una radio baja de fondo y una puerta abierta a la calle. Desde niño le gustaba reparar cosas. Cuando una bicicleta hacía un ruido raro, él quería saber de dónde venía. Cuando una moto vieja no arrancaba, le gustaba escuchar el motor, tocar, probar, desmontar, volver a montar. Tenía paciencia para eso. Una paciencia tranquila, casi cariñosa. Pero con los años, el sueño se fue haciendo pequeño. Primero pensó: cuando tenga más dinero. Después, cuando tenga más tiempo. Luego, cuando alguien crea en mí. Y finalmente dejó de pensarlo en voz alta. Porque había una frase que volvía en los días largos,
cuando salía del almacén con la espalda cargada y los bolsillos casi vacíos. Con todo esto, ¿qué más puedo esperar? La frase no sonaba dramática, sonaba razonable, y quizá por eso era tan peligrosa. Una tarde de finales de septiembre, el encargado reunió a varios trabajadores junto a la oficina y les ofreció turnos extra durante 2 meses. Más horas, más cansancio, un poco más de dinero. No era obligatorio, pero todos sabían que decir que no se veía bien. Andrés miró la hoja que le pusieron delante. Si firmaba, saldría de la fábrica casi de noche durante semanas. Llegaría a casa sin ganas de cenar. Se dormiría con el móvil en la mano. Pero podría pagar una factura atrasada, comprar unas zapatillas nuevas, respirar un poco mejor a fin de mes. Uno de sus compañeros le dio un codazo suave. «Firma, hombre, hay que coger lo que venga». Andrés sostuvo el bolígrafo. Pensó en su cuenta bancaria. Pensó en el alquiler. Pensó en las herramientas que nunca compraba porque siempre había algo más urgente. Y también pensó en una libreta vieja que tenía en casa, donde hacía años había dibujado el primer boceto de su taller. La libreta seguía guardada en un cajón, debajo de facturas y manuales antiguos. No la abría desde hacía mucho. Miró la hoja de los turnos extra. Sintió una presión conocida en el pecho. Esa voz de siempre volvió, baja y pesada. Con todo esto, ¿qué más puedo esperar? Firmó. No porque quisiera. Firmó porque estaba cansado de discutir con la vida. Las 2 primeras semanas fueron como entrar en un túnel. Andrés salía de casa de madrugada y volvía cuando la ciudad ya había encendido sus luces. El café de la mañana se enfriaba más rápido. El cuerpo le dolía más. En el autobús de vuelta, apoyaba la cabeza contra la ventana y veía su propio reflejo mezclado con las farolas de la carretera. A veces no sabía si estaba mirando la calle o mirándose a sí mismo desaparecer un poco. En el almacén, el sol de Valencia entraba por las ventanas altas al final de la tarde. Una luz dorada y débil que caía sobre el cemento justo cuando Andrés ya no tenía fuerza para mirarla. Afuera, más allá de la verja, el viento movía suavemente los olivos. Ese movimiento leve le recordaba algo, pero no sabía qué. Una tarde, después de un turno especialmente largo, se quedó sentado en el banco de piedra del patio. Todos se habían ido. El encargado había cerrado la oficina. El aire olía a café viejo, a tierra seca y a metal caliente. Andrés tenía un vaso de café solo en la mano. Ya estaba frío. Lo miró durante varios segundos, como si ese vaso fuera una pequeña versión de su vida. Algo que había empezado caliente y poco a poco se había ido quedando sin calor. Entonces una voz tranquila dijo a su lado: «Ese café ya está muerto». Andrés levantó la mirada. Era don Anselmo, el jardinero viejo de la fábrica. Tenía más de 70 años, aunque nadie sabía exactamente cuántos. Llegaba algunas mañanas con una gorra gris, una chaqueta desgastada y unas tijeras de podar que cuidaba como si fueran de plata. Se encargaba de los pocos árboles del patio, de unas plantas secas junto a la entrada y de los olivos que crecían cerca de la verja. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, la gente solía escuchar. Andrés sonrió apenas. Sí, como yo. Don Anselmo no se rió. Se sentó a su lado con un suspiro lento. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. El viejo miró hacia los olivos. «Los olivos parecen quietos desde lejos», dijo. «Pero por dentro siempre están trabajando». Andrés dejó escapar una risa baja, cansada. «Ojalá yo tuviera algo trabajando por dentro». Don Anselmo lo miró con calma. «Tú tienes. Lo que pasa es que estás vendiendo todos tus días al cansancio». Aquella frase hizo que Andrés bajara la vista. No era una acusación, pero dolía. El viejo continuó. «Te veo desde hace meses. Siempre miras hacia el campo como si al otro lado de la verja hubiera una vida que ya no te pertenece». Andrés apretó el vaso de papel entre los dedos.
Yo quería abrir un taller, dijo al fin. Uno pequeño, de motos, bicicletas, arreglos sencillos. Nada grande. Pero eso era antes. Ahora apenas llego a fin de mes. Estoy haciendo horas extra. Y aún así no sé para qué. Don Anselmo guardó silencio. Andrés siguió hablando, quizá porque llevaba demasiado tiempo sin decirlo en voz alta. Si no acepto más turnos, me falta dinero. Si los acepto, me falta vida. Y cuando llego a casa, lo único que quiero es no pensar. ¿Cómo voy a construir algo así? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué dinero? El viejo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un objeto pequeño envuelto en un pañuelo. Era un espejo. Un espejo viejo, redondo, con el borde metálico gastado. Cabía en la palma de la mano. Tenía algunas marcas en el cristal y una grieta fina en una esquina. Don Anselmo se lo ofreció. Andrés lo tomó con cuidado. «Mírate», dijo el viejo. Andrés frunció el ceño. «¿Para qué?» «Mírate bien, hijo». Andrés bajó la vista hacia el espejo. Al principio solo vio una cara cansada, ojos hundidos, barba de varios días, una arruga pequeña entre las cejas, polvo del almacén en la mejilla. Vio a un hombre de 34 años que parecía más viejo. Vio a alguien con los bolsillos casi vacíos, la espalda dolorida y demasiadas razones para no esperar mucho. Don Anselmo habló muy despacio, como si cada palabra necesitara encontrar su sitio. El fuego no está en los bolsillos, está detrás de los ojos. Pero si vendes todos tus días al cansancio, también se apaga la mirada. Andrés se quedó inmóvil. El viento pasó entre los olivos. La luz dorada tocó el borde del espejo y por un momento el cristal brilló con una suavidad extraña. Él quiso sonreír, decir que aquello era una frase bonita, devolver el espejo y seguir con su vida. Pero no pudo, porque al mirar de nuevo vio lo mismo de antes, y algo más. Sí, sus ojos estaban cansados, pero no estaban muertos. Había una inquietud ahí. Una pequeña resistencia, una parte de él que todavía escuchaba el sonido de un motor y quería entenderlo. Una parte que todavía imaginaba herramientas en una pared. Una parte que, incluso después de tantos años de turnos largos y cafés fríos, no había terminado de rendirse. Andrés cerró los dedos alrededor del espejo. Don Anselmo señaló el bolsillo de su chaqueta. «Quédatelo. Los bolsillos vacíos también necesitan llevar algo que pese distinto». Aquella noche, Andrés llegó a casa tarde. Dejó las llaves sobre la mesa, calentó un plato sencillo y se quedó sentado frente a la televisión apagada. El piso era pequeño. Una cocina estrecha, un salón con sofá viejo, una terraza mínima desde la que se veía una calle tranquila, y más lejos el perfil oscuro de algunos árboles. En la mesa estaba la hoja de los turnos extra. La había traído para confirmar las próximas semanas. La miró durante mucho tiempo. Si hacía todas las horas, ganaría más. No mucho, pero algo. Si renunciaba a todas, el mes se pondría difícil. Pero si seguía vendiendo cada tarde, cada noche, cada resto de energía, ¿cuándo iba a quedar algo suyo? Sacó el espejo del bolsillo y lo puso junto a la hoja. Luego abrió el cajón de la cocina y encontró la libreta vieja. Estaba debajo de facturas, recibos y un manual antiguo de una moto que había reparado de joven. La abrió. En la primera página todavía estaba el dibujo torpe de un taller pequeño. Una puerta, una mesa de trabajo, una pared con herramientas. Arriba, escrito con letra más joven, decía: «Algún día». Andrés tocó esas palabras con la punta de los dedos. Algún día. La frase le pareció tierna y cruel al mismo tiempo, porque había usado ese algún día como una promesa, pero también como una excusa para no empezar nunca. Entonces tomó el bolígrafo. No rompió la hoja de los turnos. No hizo un gesto heroico. No podía permitirse ser imprudente. Pero tachó 3 noches de la semana. Dejó algunas horas extra, las necesarias. Y protegió otras. 30 minutos al día.
no más. 30 minutos que no iba a vender. 30 minutos para aprender. 30 minutos para recordar quién era antes de quedarse dormido por dentro. Al día siguiente, el encargado frunció el ceño al ver la hoja. ¿Solo estos turnos? Andrés sintió calor en la cara. Sí, necesito algunas noches libres. El encargado lo miró como si no entendiera. Andrés estuvo a punto de explicar demasiado, de disculparse, de inventar una razón. Pero metió la mano en el bolsillo, tocó el espejo y se quedó quieto. Solo dijo: «Son las horas que puedo hacer». No pasó nada terrible. El mundo no se hundió. Nadie aplaudió tampoco. El encargado resopló, tomó la hoja y siguió con otra cosa. Pero Andrés, al volver al almacén, sintió algo pequeño y fuerte en el pecho. No era orgullo, era espacio. Esa misma noche, en lugar de caer en el sofá con el móvil, puso una taza de café sobre la mesa, abrió un curso gratuito de mecánica básica y tomó notas en la libreta vieja. No entendió todo. Se equivocó en varios términos. Tuvo que repetir el vídeo 2 veces. Pero al terminar, escribió una línea debajo del viejo dibujo del taller. Empieza con lo que tienes. La semana siguiente, la vecina del segundo le pidió ayuda con la bicicleta de su hijo. La cadena se salía cada 2 calles y el niño ya no quería usarla. Antes, Andrés habría dicho que era mejor llevarla a un taller. Esa vez bajó al patio con una caja pequeña de herramientas. Se agachó junto a la bicicleta. Se manchó las manos de grasa. Probó. Ajustó. Volvió a probar. El niño lo miraba con una mezcla de duda y esperanza. ¿Sabes arreglarla?, preguntó. Andrés estuvo a punto de decir que no estaba seguro. Luego recordó la voz de don Anselmo. El fuego no está en los bolsillos, está detrás de los ojos. Y respondió: no lo sé todavía, pero podemos intentarlo. Tardó casi 1 hora. La bicicleta no quedó perfecta, pero la cadena dejó de salirse. El niño dio una vuelta por el patio, primero despacio, luego más rápido. Al volver, frenó delante de Andrés con una sonrisa enorme. ¡Funciona! La madre del niño le ofreció 10 euros. Andrés quiso negarse. Le dio vergüenza cobrar por algo tan pequeño, tan imperfecto. Pero ella insistió. «Has dedicado tu tiempo», dijo, «y eso también vale». Andrés tomó el billete con cuidado. No era mucho, no cambiaba nada por fuera. Pero al guardarlo en el bolsillo, junto al espejo, sintió que por primera vez en años había ganado dinero haciendo algo que no le apagaba. Esa noche no gastó esos 10 euros. Los puso dentro de la libreta, entre la página del dibujo y una hoja nueva. Luego escribió: «Primer arreglo». La frase era pequeña, pero no le pareció pequeña. Pasaron las semanas. Andrés siguió trabajando en el almacén. Seguía levantándose temprano. Seguía tomando café solo. Seguía teniendo días malos. La diferencia era que ahora, en medio de la vida de siempre, había empezado a abrir un camino pequeño. Ayudó a reparar una lámpara vieja de un compañero. Cambió los frenos de otra bicicleta. Acompañó a un vecino mayor a revisar una moto antigua que llevaba meses sin arrancar. Al principio cobraba poco, a veces nada. Aprendía, preguntaba, se equivocaba, volvía a intentarlo. Algunas noches iba a la biblioteca del barrio y sacaba libros sencillos sobre motores, herramientas, electricidad básica. Le gustaba el silencio de la sala, el olor a papel, la luz blanca sobre las mesas. Allí, sentado entre estudiantes jóvenes y jubilados que leían el periódico, Andrés dejaba de sentirse fuera de lugar. No estaba empezando tarde. Estaba empezando cuando por fin pudo. Una tarde, al salir de la fábrica, encontró a don Anselmo regando los olivos junto a la verja. El viejo lo miró de reojo. «Hoy caminas distinto». Andrés sonrió. «Todavía camino al mismo sitio». «No siempre importa el sitio», dijo don Anselmo. «A veces importa quién empieza a caminar dentro de ti». Andrés metió la mano en el bolsillo y tocó el espejo. «Lo llevo conmigo».
¿Y qué ves? Andrés no respondió enseguida. Miró los olivos. La luz de la tarde caía sobre las hojas, con ese brillo plateado que solo tienen cuando el viento las mueve un poco. El aire olía a tierra seca, a café viejo, a metal y a campo. Sacó el espejo. Se miró. Vio cansancio, sí. Pero también vio otra cosa. No una promesa exagerada, no una riqueza futura, no una vida perfecta esperando el final del camino. Vio una decisión, pequeña, diaria, suya. Y entonces dijo en voz baja, el fuego no está en los bolsillos, está detrás de los ojos, y yo elijo verlo. Don Anselmo sonrió sin mostrar los dientes, como si no hiciera falta decir nada más. Aquella noche, Andrés subió a la terraza pequeña de su piso. No era una terraza bonita. Tenía una silla plegable, 2 plantas que necesitaban agua y una mesa baja con marcas de vasos antiguos. Desde allí no se veía el mar, ni una postal perfecta de Valencia. Solo una calle tranquila, algunos tejados, cables, antenas y un pedazo de cielo que se volvía naranja al final del día. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, no le pareció poco. Le pareció suyo. Puso la libreta sobre la mesa, sacó el espejo pequeño y lo dejó a un lado. Luego tomó un lápiz y empezó a dibujar. Primero una puerta, luego una mesa de trabajo, luego una pared con herramientas. Luego escribió arriba, con letra torpe, Taller Andrés, reparaciones de bicicletas y motos. Se quedó mirando el nombre. Le dio vergüenza. Le dio miedo. Le pareció demasiado grande para una hoja tan pequeña. Entonces respiró hondo y no lo borró. Ese fue su acto de valentía esa noche, no borrar su propio nombre. El sol terminó de caer. La terraza se llenó de una sombra suave. Desde algún lugar de la calle llegó el sonido de una moto pasando despacio. Andrés levantó la cabeza y sonrió. Luego tomó el espejo, lo guardó en el bolsillo y apoyó la mano sobre el dibujo. A veces, el mayor cambio empieza cuando decides mirarte de verdad. No cuando tienes más dinero, no cuando todo está resuelto, no cuando alguien viene a decirte que ya estás listo. A veces empieza una tarde cualquiera, con un café frío, los bolsillos casi vacíos y un espejo pequeño que te recuerda que todavía hay una llama detrás de tus ojos. Y si decides verla, aunque sea un poco, aunque sea solo 30 minutos al día, tu vida quizá no cambie de golpe, pero empieza a cambiar de dirección. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué sentiste. Nos vemos en la próxima historia.